a la presentación del tema de hoy. Les invito nuevamente y les motivo, por supuesto, que vayamos realizando la guía de aprendizaje que nos va mostrando la plataforma. Y nosotros tenemos precisamente dentro del elemento material en la materia, precisamente hablando de las vías, ¿no? En este caso del elemento material de las vías, tenemos que manifestar justamente que tenemos una clasificación, como les digo, probablemente dependerá de algún otro autor, algún otro investigador, probablemente nos determine otra categoría respecto de la clasificación de las vías. Y claro está, cada uno de ellos, de esos estudios, guarda el estricto derecho de la consideración que tenemos precisamente a trabajos debidamente realizados, ¿no? Importante decir que las vías son uno de los elementos materiales precisamente en los cuales nosotros vamos a tratar en esta noche, no sin antes olvidarnos de que precisamente lo comprenden las vías, los vehículos y las señales de tránsito como precisamente elemento material. En este caso, manifestarles a ustedes que justamente las vías terrestres, están determinadas como el elemento que se ha condicionado debidamente para que circulen peatones, para que circulen vehículos e inclusive circulen animales. Justamente se considera una vía aquella avenida, aquella calle, aquella carretera, aquel camino o todo lugar precisamente donde se podría tener el acceso para la circulación y tránsito de orden público como privado también, y se clasifican precisamente en un inicio en las vías urbanas y rurales. Como ustedes pueden darse cuenta, precisamente su nombre lo trae a colación y se relaciona precisamente en el caso de las vías urbanas. Tenemos que indicar que estas están ubicadas precisamente en la vía, dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad, centros poblados, centros consolidados, donde hay concentración poblacional, y precisamente a la vía urbana también nosotros tenemos que determinar cierta clasificación, ¿no? Para la clasificación de las vías urbanas, se ha categorizado precisamente por tres aspectos: por la estructura, por la afluencia vehicular y por supuesto el sentido de circulación. No sin antes manifestar también que uno o dos o todas las características por las cuales se clasifican pueden concluir en un solo tipo de determinación del tipo de la vía. Por ejemplo, tenemos que decir que de acuerdo a su estructura, nosotros le clasificamos a la vía urbana en calles y avenidas, ¿sí? En este caso, manifestar que la calle, todos nos hemos encontrado precisamente con la presencia a diario con las calles, y es una vía pública destinada para el tránsito tanto de personas y vehículos dentro de una población, y que justamente se compone de aceras y calzadas. Es de la definición más común de calle. ¿Cuándo hablamos de la existencia de una avenida? ¿No? Cuando precisamente es una vía pública de tipo urbano, en la cual generalmente la dividen unas islas de seguridad o conocidos como parterres o islas de seguridad también, y precisamente compuestas de dos o más calzadas. Esta isla de seguridad o este parter muchas de las ocasiones determina el cambio de sentido de circulación, ¿no? Unas pueden ser consideradas en el sentido sur-norte, en el otro en el sentido norte-sur, y fundamentalmente tenemos que decir que precisamente la avenida también dentro de sí, de un sentido, puede también tener o contar con uno, dos o más carriles para la circulación. Dentro de otra clasificación que se hace a las vías urbanas, hablando de vías urbanas estrictamente,
Tenemos, de acuerdo a la afluencia vehicular, de acuerdo a la afluencia vehicular, tenemos que se dividen o se seccionan o se clasifican precisamente en vías principales y vías secundarias, o lo que es lo mismo, vías longitudinales y vías transversales. Antes de pasarnos el sentido, ¿no? Tenemos que siempre referenciarnos a la geografía urbana de la ciudad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ejemplos de las calles en la ciudad de Riobamba, ¿no? Por ejemplo, una calle puede ser las principales, ¿no? La calle Primera Constituyente, la calle 10 de agosto, la calle Guayaquil, ¿no? Lo que distaría, en cambio, con el caso de las avenidas. Aquí en la ciudad de Riobamba, para que nos ubiquemos un poquito, tenemos la avenida Daniel León Borja, tenemos la avenida Unidad Nacional, tenemos la avenida de la Prensa, tenemos la avenida Pedro Vicente Maldonado, tenemos la avenida Antonio de Lizarzaburu, ¿sí? Y justamente de acuerdo a la afluencia vehicular, como les decía, tenemos que se dividen en calles principales y secundarias o longitudinales y transversales, y de acuerdo al eje urbano que clasifica y divide, de hecho, a la ciudad en 4 parroquias fundamentalmente, es el eje que forman las calles Eugenio Espejo y Primera Constituyente, considerándose a la Primera Constituyente y aquellas que se encuentran en sentido paralelo, como las calles longitudinales o calles principales. De la misma manera, la calle Espejo y sus paralelas justamente se consideran transversales. Lógicamente, en la ciudad, y eso ustedes cuando visitemos otras ciudades, tenemos que guardar muchísimo cuidado el sentido de circulación, inclusive para mantener a raya nuestro comportamiento, inclusive para evitar accidentes, ¿no? A veces estamos acostumbrados a la circulación en una ciudad y nos toma como un tema nuevo el circular por otras ciudades. Pero decir que acá en Riobamba las calles transversales son precisamente las de circulación que deben ceder el paso a aquellos vehículos que se consideran en circulación longitudinal o principal en caso de ausencia de alguna señal de tránsito, como en su defecto sería los semáforos fundamentalmente, ¿no? Por precaución, allí los organismos de control utilizan o colocan los discos de pare. Tenemos que continuar precisamente con la clasificación de las vías urbanas y nos habla de sentido de circulación. Como les dije, muchos de las vías en las ciudades pueden tener una vía o doble sentido de circulación, y precisamente esto habla de la naturaleza del sentido de circulación. Por ejemplo, para también traer a colación, existe una vía que aquí en la ciudad de Riobamba es de doble circulación, es la calle Uruguay, ¿no? Es una calle de doble circulación. Ahora están haciendo algunos nuevas pruebas en la calle o en la avenida, pero como ustedes saben, es mal llamado avenida porque no tiene el parter. Es la Carlos Zambrano, también es de doble circulación. La calle Veloz, no me atrevo a llamarla avenida, la calle Veloz, aproximadamente desde la avenida de la Prensa hacia la Miguel Angelón, es calle en doble circulación de sentido, ¿no? Entonces, más o menos para que nosotros también nos vayamos familiarizando con este tipo de clasificación que se hace. Eso en cuanto tiene que ver a la clasificación de las vías. Ahora, haciéndolo un poquito más complejo y tal vez hilando un poquito más fino, complicándonos también, tenemos que hablar precisamente de las partes que componen la vía urbana, ¿no? Las partes que componen la vía urbana son precisamente no menos de 12 que están aquí consideradas en la clasificación, ¿no? En la categorización de estas partes. En el caso de la calzada, es precisamente donde está la vía asfaltada o afirmada en la vía pública. Obviamente en las ciudades, ya no centros de población consolidados, nosotros sí nos permitimos decir que la calzada se puede encontrar a nivel de asfalto o a nivel de adoquinado, ¿no?
Eh, Esa es afortunadamente una de las infraestructuras que no se han descuidado en las ciudades, salvo sectores periféricos, porque probablemente no tuvieron un desarrollo planificado, ordenado, ¿no? Pero si estamos hablando estrictamente de las zonas que ya han sido consolidadas, precisamente nos encontramos con que su calzada precisamente es aquella que ya se encuentra pavimentada y destinada a la circulación de vehículos, y no está menos decirlo también, animales, comprendida entre los bordes del camino y de las aceras. Otro de los elementos que tienen también las calzadas, o las vías, perdón, y por eso era un poco la confusión, porque la calzada a la vez, como ustedes pueden observar en el gráfico, la calzada también cuenta con varios carriles. No, por lo tanto, el carril de acuerdo a la nomenclatura, a la señalización que se coloca, conocida como señalización horizontal, es precisamente el espacio donde se delimita dentro de la calzada destinado al tránsito de una sola columna de vehículos con un mismo sentido, ¿no? Ese es lo que se denomina el carril. Y estaba justamente pensando en el Estadio Olímpico de aquí de la ciudad de Riobamba, que se me había ido, también es otra avenida, ¿no? Ahí sí, propiamente es la avenida Carlos Zambrano. Tenemos que hablar también del parter, característica fundamental y principal de una avenida que a la vez se conoce como vía urbana. Esta es una vereda, para que nos imaginemos, es una isla de seguridad central, precisamente en las vías, que divide el sentido de circulación y sirve lo más fundamental en este caso, ¿no? Aunque muchas de ellas vemos a veces que están arborizadas con plantas ornamentales, pero no es menos cierto decir que sí existe sitios para el cruce de los peatones, ¿no? El pastel se puede considerar como una zona de refugio para los peatones, adicional a lo que son los pasos cebra y por supuesto, claro está, las aceras o la vereda, que precisamente nos vamos a referir respecto a las aceras, también conocidas como veredas. Esta es una parte elevada de la vía pública y delimitada precisamente por lo que conocemos como bordillos y que sirve para el uso exclusivo de los peatones, ¿sí? Tenemos también una intersección, es precisamente la intersección, es el área comprendida en el cruce de dos más ejes de vía, ¿no? Como les decía, la famosa esquina que divide a la Cantón Riobamba en las cuatro parroquias principales, calle Eugenio Espejo y calle Primera Constituyente, esa se puede considerar precisamente una intersección. Obviamente en la ciudad tenemos 1000 intersecciones, pero esa tiene la particularidad, como les digo, que divide a la ciudad en cuatro parroquias. Adicionalmente tenemos la parroquia de Yeruquíes en la zona occidental de la ciudad. Tenemos también como parte de la vía urbana el paso peatonal. Muchas las ocasiones, y lamentablemente sí he sido testigo, que muchas veces no se da el mantenimiento respectivo. Ya podemos darnos cuenta en ciertas intersecciones de la ciudad que estas ya se encuentran inobservables, ¿no? Yo iba a tomar unas fotografías incluso en la tarde, pero no me dieron la facilidad adecuada, ¿no? En este caso, respecto del paso peatonal, el paso cebra, o también conocido como zona de seguridad, es justamente lo que nosotros en algún momento manifestamos, ¿no? Es el área de la vía pública que precisamente al estar marcada sobre la calzada, está destinada exclusivo para el paso de los peatones, ¿no? Y ustedes, no sé si se habrán fijado, de hecho también tenemos una pregunta de estas en el test de señales de tránsito, lo que es la línea de parada. Esta línea de parada es una línea en el sentido de la vía transversal, por lo general está 1 metro antes de la zona de seguridad o paso cebra, que justamente sirve para la detención momentánea de los vehículos. ¿Con qué finalidad se ha implementado esta línea de parada? Para que por ningún motivo nosotros, los conductores, procuremos o caigamos en el pequeño error de invadir la zona
del paso de peatones, ¿no? Es común ver esto cuando nosotros observamos los pasos peatonales, una línea transversal en el sentido de la vía, precisamente 1 metro antes de lo que es el paso cebra. Tenemos precisamente el badén, otra de las partes componentes de las vías. Probablemente aquí en la ciudad de Riobamba, y me atrevo a decir que yo en lo personal no he visto badenes construidos. Justamente es un lugar construido para donde corren las aguas lluvia, ¿sí? En el costado de la calle. Probablemente considero yo que en la zona no se ha considerado necesario o tal vez la inseguridad para los peatones, ¿no? Es decir, ustedes ven que el asfalto o el adoquinado termina precisamente y hace empate con el bordillo, ¿no? Es decir, el badén sería una especie de cuneta o canal pequeñito que justamente recoge las aguas, fundamentalmente las aguas lluvia, ¿no? Podría recoger cualquier otro tipo de aguas existentes en las vías y podría conducir a un sumidero, hacia un pozo, etcétera, ¿no? Tenemos el contén, que justamente en el caso de la isla de seguridad conocido como Pastel, tenemos 2 contenes. Es también otro nombre con el que se le conoce al bordillo, que separa justamente la acera de la calzada. Tenemos también que considerar en esto de las vías urbanas otra parte, el portal, que es precisamente lo que limita la propiedad entre lo privado y lo público. Es decir, es la puerta de la propiedad privada de una casa, domicilio, de un edificio, de un negocio, ¿sí? De una institución, justamente es el portal, el límite entre lo que se considera público, podemos considerar público a partir de la acera, el contén, la calzada, el parter, eso es público, ¿no? A partir del portal del ingreso a un inmueble, ya podemos considerar que es precisamente privado y lo define justamente el portal. El paso peatonal o a desnivel o paso elevado y también subterráneo podría existir, es precisamente el área construida para dar seguridad a los peatones cuando requieran cruzar una vía, sobre todo cuando esta vía es de alta circulación, ¿no? En la ciudad de Riobamba igual no contamos nosotros aún con un paso a desnivel subterráneo, ¿no? Sería muy ideal, muy propicio, muy adecuado y de paso muy necesario para la ciudad. Creo yo que sería más utilizado por los peatones, ¿no? Obviamente debería contar con toda la seguridad. Ustedes saben que en todo lugar estamos un poquito expuestos a la inseguridad, pero acá en la ciudad de Riobamba sí tenemos pasos peatonales elevados, ¿no? A decir, tenemos uno en la terminal terrestre, tenemos otro en el ingreso a la Escuela Politécnica Chimborazo, otro en el ingreso a la Universidad Nacional de Chimborazo, de Campus Villaguano. Me parece que hay otro también en el ingreso al Colegio del Mundo Chiriboga. Esos son los pasos peatonales que, con los que cuenta precisamente la ciudad de Riobamba en la zona urbana. También tenemos uno que queda en la Panamericana Sur, a la altura de Calpi. También es un paso elevado que se ha construido y no sé si todavía hay, o ya lo demolieron, construyeron una nueva avenida. Había uno aproximadamente a la altura, no, ya no existe, ya me acuerdo, a la altura de la avenida Lizarzaburo, salida a Quito, y más o menos por la 11 de noviembre, por la ciudad de la Cemento Chimborazo, había uno. Parece que ya no lo hicieron. Justamente tenemos como otra de las partes de la vía urbana la ciclovía, que es, como les dije, si se hace técnicamente, si cumple con el objetivo de ser cíclico, si no interrumpe el tráfico de los vehículos, si no expone a los usuarios con ciclistas, está bien considerado. En el caso de la ciclovía de Riobamba deja mucho que desear. Inicialmente se hizo también para que baje por la calle Veloz, lo desecharon totalmente, se dejó a un lado tanta inversión y absolutamente para nada. Y la ciclovía actual que está, digámoslo, vigente, no veo que haya mucho
mucho uso, ¿no? Precisamente porque probablemente los ciclistas no perciben una zona de seguridad, que es justamente el objetivo de la ciclovía, que es acondicionada para el tráfico de bicicletas, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, para que vayamos familiarizándonos también un poco con lo que es señalización horizontal. Horizontal es aquella que está pintada sobre la calzada y vertical es aquella que se lo hace a través de letreros de rotulaciones, ¿no? Ya porque nos toca eso de la próxima semana y justamente el ancho de esta ciclovía permite el paso seguro de estos vehículos, cosa que no se ha dado lamentablemente, ¿no? Teníamos también acá en la categorización y tenemos que hablar también de las vías perimetrales o pasos laterales. Acá sí tenemos el paso lateral, la avenida Monseñor Leonidas Proaño, que precisamente empata con con avenida Lizarzaburu en la salida norte y con la avenida Pedro Vicente Maldonado al sur. No porque la avenida esté al sur mismo, ¿no? Ya vamos a ver algún dato que tengamos un plano de la ciudad de Riobamba también para aclarar este temita que a veces pensamos que la parte sur de Riobamba está en el sector conocido como la Media Luna y no es eso, ¿no? Es el control sur. Son aquellos vehículos que se dirigen, perdón, hacia la parte sur del país, nada más. Pero, volviendo al tema de las vías perimetrales, justamente son vías de descongestionamiento. Les hemos, acá en la lámina siguiente me parece que tengo una fotografía adecuada con esto, que se encuentran precisamente ubicadas fuera del perímetro urbano, sin que sean tampoco consideradas como carretera. Es decir, están en una zona como de limbo. Acá tenemos, ¿no? La imagen de una vía perimetral o paso lateral, ¿no? Aunque ahora se está castigando, creo yo, perdón que utilice esa palabra, se está castigando tanto a los vehículos de transporte interprovincial que obviamente no tienen el destino directo acá a la ciudad de Riobamba, se les está llevando por otro paso improvisado lateral donde verdaderamente no le veo yo una utilidad totalmente práctica, ¿no? Acá en Avenida Proaño, como les digo, no afecta en el sentido de la circulación. Bueno, tendrán sus razones, habrá algún estudio técnico que alguien elaboró y en base a eso tendrán que justificar este desvío, ¿no? Habíamos hablado en la clasificación de las vías terrestres, tanto urbanas como rurales, y es tiempo de referirnos a las vías rurales. Por supuesto, todos los rurales, lo que no está en la zona urbana, por lo tanto está fuera de los límites urbanos, se clasifican también debido a la ubicación que estas se encuentran, prácticamente ya son las carreteras, son de orden internacional, nacional, regional y local. Hablemos un poquito de las internacionales. Las internacionales son aquellas que comunican precisamente dos países fronterizos, ¿no? Las, eh, las carreteras rurales nacionales son aquellas que precisamente sirven para comunicar los puntos más importantes de un país y recorren grandes distancias dentro del mismo. Por lo general, las carreteras nacionales van a comunicar, en primer lugar, cabeceras provinciales de estar, porque el objetivo precisamente de construir vías, y eso es una máxima en todo el mundo, que deben comunicar puntos, unir poblaciones, sí, y dinamizar la economía. Ese es el objetivo de la construcción de una carretera. Por lo tanto, si existe un cantón en el trayecto de una carretera, pues está bien que este también forme parte y se una y se vincule a estas carreteras nacionales, ¿no? Las carreteras regionales son aquellas justamente que comunican una población con otra de la misma región. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, y ya vamos a ver también los tipos de vías que tenemos en el Ecuador y su nomenclatura, tenemos que hablar de la troncal amazónica como ejemplo. Tenemos finalmente dentro de las vías rurales la clasificación a carretera local o vecinal también, caminos vecinales.
¿Quién habrá escuchado este término? Aquellas que sirven justamente para trasladarse de una población cercana, central, podríamos decir, de la cabecera cantonal, de la cabecera parroquial, precisamente hacia lugares un poquito más apartados, ¿no? En el caso de la sierra pueden ser comunidades, en el caso de la costa son conocidas como recintos. Tenemos que hablar también en este caso, como la manera análoga se lo hizo en las vías terrestres urbanas, tenemos que hablar de las partes que componen precisamente las vías rurales, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay cierta similitud. Hablamos de la calzada, que puede ser la parte pavimentada o afirmada de la vía pública, comprendida entre los bordes del camino y las verbas destinadas a la circulación de vehículos y animales. Ya vamos a especificar un poquito más qué son las bermas. Como ustedes pueden ver, ¿no? No todas las vías, ¿no? Las vías rurales terrestres están en una capacidad de contar con su recubrimiento de asfalto. Muchas de ellas están en estas condiciones como ustedes pueden ver en la gráfica. Precisamente, estas vías rurales tienen carriles y en el caso de estas vías existe varios carriles, ¿no? Tenemos también lo que son los cruces. Muchas veces encontramos cruces, específicamente en las vías rurales, y es una intersección entre dos o más vías de uso público o privado. Aquellas nos pueden conducir, como les dije, a un paso lateral, puede ser el ingreso a una comunidad, puede ser el ingreso a una zona industrial, puede ser el ingreso a un atractivo turístico. Esos precisamente son los cruces. Tenemos que hablar, por ejemplo, también entre las partes de la cuesta, es precisamente por su característica un tramo de la vía donde hay una inclinación de la calzada, ¿no? Donde usted está ascendiendo, ganando un poquito de altura en su recorrido, y por supuesto también hay cuestas o gradientes positivas y negativas, ¿no? Positivas cuando son subidas y bajadas, y negativas cuando son bajadas, perdón. Tenemos también lo que es la berma o espaldón, que se deja siempre en toda vía rural, es por fuera de la línea blanca que está señalizado nuestro carretero, si hemos visto, ¿no? Por fuera de la línea blanca se deja una faja lateral adyacente, justamente puede ser asfaltada o no asfaltada, dependiendo del presupuesto como soporte de la base, capas superficiales de la calzada, justamente para algún momento se pretenda dar mantenimiento, se quiere verificar lo que son los niveles, es una parte técnica. En el campo de la utilidad para el usuario sirve precisamente para que un vehículo se detenga en un caso de haber sufrido una emergencia, ¿no? El conductor mismo puede detenerse a un pequeño descanso, puede hacer cambio de una pieza, puede hacer un cambio de una rueda ponchada, reventada, etcétera, ¿no? Eso por ley hay que dejarlo, ¿no? Como les dije, puede ser asfaltada o no asfaltada, pero ustedes ven que al borde hay, sobre todo cuando hay zonas de precipicio, hay unas vallas metálicas que esas se conocen como guardavías y hay un espacio como para que el vehículo se orille, digámoslo así, y justamente haga lo que les acabo de manifestar. También hay una parte que se puede considerar dentro de este de esta berma o espaldón, que también tiene el nombre de andén y por supuesto cuneta. Yo considero que este criterio une estos tres conceptos, ¿no? La berma, el andén y la cuneta son parte una de la otra. ¿Por qué razón? Porque el andén es una parte marginal de la carretera, normalmente destinado a los peatones, ¿no? Obviamente, lo más recomendable sería que no haya circulación de peatones por vías de alta velocidad, ¿no? Y la cuneta es precisamente una construcción eh, que recoge justamente las aguas lluvia, ¿no? Tenemos también que considerar que dentro de los tramos que tenemos en las carreteras, dada la topografía, dado el perfil montañoso, sobre todo en la zona sierra, ¿no? Tenemos que contamos con curvas. Estas curvas precisamente las definimos en concreto como el cambio de dirección que sufre cuando usted está conduciendo, dirigiendo el volante
Y las rectas, justamente donde no hay cambio de dirección, ¿no? Estas rectas, por lo general, tenemos en la troncal amazónica, tenemos en las vías la costa, tenemos en las carreteras que son del litoral, ¿sí? ¿Quién de ustedes no ha tenido la experiencia, por lo menos no de conducir, pero estar circulando por esas vías en calidad de pasajeros o de turistas o por actividades laborales, personales, etcétera, ¿no? Hay que hablar también, en el caso de curvas y todo lo demás, una curva de reducida visibilidad. Muy característico en la zona austral, muy característico en la vía hacia el litoral, en las cuales nosotros tenemos que guardar muchísimo cuidado porque no podemos apreciar con claridad el ancho total de la calzada, no podemos visibilizar tal vez a los vehículos que vienen en sentido contrario, probablemente los vehículos que vengan detrás nuestro no nos ven con una amplitud, en una longitud o distancia suficiente para poder maniobrar, y justamente aquí se recomienda bajar la velocidad, moderar la velocidad, no invadir el carril contrario, salvo que usted tenga justamente las condiciones de seguridad, ¿no? Bueno, eso también es una pequeña recomendación que deberían brindarles a ustedes en el caso de la asignatura de teoría de la conducción. Tenemos también lo que es la rasante y el cambio de rasante, y esta es una inclinación sobre una línea horizontal imaginaria que nosotros le hacemos a la vía, ¿no? Algo similar a lo que decíamos nosotros de la, ¿cómo era este? De la cuesta, ¿no? Esta, la rasante, el cambio de rasante, es cuando nosotros vamos en subida o vamos en bajada. También existe otro de los elementos que es el cambio de rasante de visibilidad reducida, justamente donde usted no tiene la apreciación suficiente para observar vehículos que vienen en sentido contrario. Ahí también se recomienda precisamente que tengamos muchísima prudencia en la conducción. Tenemos la ciclovía, también está normado la existencia y la conducción de las ciclovías. Me parece que acá en Ecuador hay en la vía La Costa, ¿sí? Y ciclovías que se han implementado están acondicionadas para el tráfico de bicicletas, justamente con lo que les decía, ¿no? Con una correcta y adecuada señalización horizontal y vertical, y precisamente un ancho adecuado para que haya circulación de los mismos, ¿no? Y finalmente, también podemos considerar, sobre todo en la zona concesionada a Panavial, ¿no? En el tramo de la Panamericana, contar con autopistas, ¿no? Es una vía rural terrestre principal, denominada E35 por su nomenclatura, en la cual es una vía de varios carriles, precisamente separados por un parque central sin cruces a nivel, con el acceso regulado y estacionamiento prohibido. Aquí no podemos nosotros realizar la maniobra de estacionamiento bajo ninguna de las circunstancias, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver precisamente al tema de la clasificación de las vías. Profundizando un poquito más este tema de las vías terrestres, ustedes pudieron escuchar al inicio que era precisamente el elemento acondicionado para la circulación peatonal, vehicular y animal. Y este es un mapa de la red vial estatal, ¿no? Todas las vías que están con el logotipo de color azul son las vías primarias, y tenemos las de color verde que son las secundarias. Por lo general, las de color azul comunican al país en el sentido norte-sur, y por lo general las con el color verde son ejes transversales que comunican, como les dije en algún momento, son también conocidas como troncales regionales, comunican de una región a otra, ¿no? Aligeran un poquito el cruce, porque de pronto yo quisiera pasar de Quito a la costa, y no quiero venir por la ciudad de Riobamba. Por ahí hay algunas pequeñas salidas, vías alternas, ¿no? Tenemos también que ver justamente dentro de lo que es el inventario de la red vial nacional. Se hizo, y en la próxima clase veremos, si es que hoy no alcanzamos,
De acuerdo a la Ley de Infraestructura Vial de Transporte Terrestre, se estableció 5 categorías o 5 tipos de vías, ¿no? De acuerdo, claro, la categoría 1 son los caminos primarios. Se establece que hay 5.608 kilómetros. Los caminos secundarios, clase 2, 3.876 kilómetros. Los caminos terciarios, clase 3, 11.106 kilómetros. Los caminos vecinales, clase 4, 22.153. Y tiene razón de existir este camino vecinal en mayor proporción, ¿no? Tenemos los caminos locales, categoría 5, apenas 452 kilómetros. En total, en el Ecuador, dentro de la red vial inventariada, tenemos y que contamos con 43.197 kilómetros. Ahora bien, ustedes pudieron ver en el esquema acá, ¿sí? Como les decía, y tenemos nosotros dentro de la red vial estatal varias vías, ¿no? Tenemos estas que son consideradas las vías primarias. Probablemente la más conocida, la más circulada es la E35, ¿no? Con eso no digo que no, que no existen más vías, por supuesto. Ustedes ven que ahí en el mapa existen 12 vías primarias estatales. Por ejemplo, la E35 es aquella conocida como Troncal de la Sierra. El logotipo que van a encontrar en esta señalética es el cóndor y esta une Rumichaca, Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja y Macará, y tiene una longitud aproximada de 791 kilómetros. Eso entre las más principales, como ustedes pueden ver, ahí tenemos muchas más vías, ¿no? Y acá, lamentando no poder mostrarles con mayor precisión, las vías colectoras o vías consideradas troncales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre traer a colación alguna vía que sea, que sea considerada precisamente importante, que unas regiones sobre todo quisiéramos encontrar. Tenemos la vía colectora Guayabamba, Santa Rosa de Cusubamba, ¿sí? Esta parte de Guayabamba hasta Santa Rosa de Cuyubamba y no tiene mucho kilometraje, ¿no? Son apenas 6 kilómetros, pero es una vía que ayuda en el caso de una emergencia. También podríamos hablar de una vía colectora o vía secundaria. ¿Quién no ha estado por esta vía? La E488, la vía colectora Milagro Bucay, que nos dirige de Milagro Naranjito Bucay y tiene una longitud de 61 kilómetros. Veamos otra vía colectora, Guaranda Chimborazo, es la E492, acá cerquita. Guaranda Riobamba y dice que tiene una longitud de 88 kilómetros. Tenemos la vía colectora, vamos al sur de la ciudad, ¿no? Puerto Bolívar, y del Cambio, lleva de Machala hacia Puerto Bolívar, 7 kilómetros de longitud. Otra más que tengamos por acá, veámosle una probablemente por el auto, vía Cuenca Puerto Inca, es la E582 con su coloración verde, vía colectora. Esta tiene una longitud interesante, ¿no? 119 kilómetros. Tenemos otra vía colectora, Babahoyo Ambato. Babahoyo Guaranda Ambato tiene una longitud de 209 kilómetros. Es decir, toda esta red vial estatal ha sido considerada precisamente dentro del inventario que se ha realizado. Y como les dije, ¿no? El conjunto de tanto las vías primarias y secundarias o colectoras son los caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular, intercomunican capitales de provincia, como ustedes pueden observar, cabeceras de cantón, puertos de frontera internacional, donde hay o no existe también aduana, y los grandes y medianos centros de actividad económica comercial. Como ustedes pueden ver, de acuerdo a esta categorización que teníamos por acá, la red vial provincial la componen
estos caminos, ¿no? Los caminos terciarios, ¿sí? La red vial provincial, que justamente conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la red nacional y caminos vecinales de un reducido tráfico, ¿no? Están en un punto medio prácticamente. Y por supuesto, claro está, se dan algunas normativas para este tipo de vías. Por ejemplo, dice que un camino de terciario debe tener hasta 5 metros de ancho, ¿no? Pero eso es lo que dice la ley. La norma, pues, pero ahí ya queda a consideración de los técnicos que precisamente realizan los estudios para la construcción, ampliación o implementación de una vía en el territorio ecuatoriano, ¿sí? El Ministerio de Obras Públicas también nos permitimos revisar qué novedades existen en la página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y nos indicaba en esta vía la Calila, Independencia, La Tacunga, La Maná, Zumba, Jama, Pichincha, Portoviejo, Crucita, Puente Mejía, entre otras, ya fueron habilitadas al tránsito vehicular. Eso hablaba por la última época invernal, ¿no? Hablaba también de que la competencia que tenía el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es contar con personal y maquinaria, realizando no solamente la construcción de megaproyectos, ¿no? Sino el mantenimiento de aquellos problemas que han ocurrido justamente con la red vial estatal, con el fuerte temporal invernal y con algunas situaciones que se habían dado anteriormente. Para finalizar con esta parte que espero no les resulte un poquito aburrido, tenemos que manifestar justamente lo que les dije, ¿no? Hay carreteras clase 1 hasta la clase 5. Y para que nos hagamos una idea, existe un factor, un coeficiente, una cantidad que determina lo que es la categoría, ¿no? Es lo que muchas de las consultoras o el mismo ministerio realiza para el mejoramiento, como les dije, el tráfico promedio diario anual. Vamos revisando de acuerdo al tonelaje de las unidades, cuántas circulan en determinado tiempo por esa vía para ver si es pertinente una recategorización de la misma. Y por ejemplo, para saber que es una carretera clase 1, en esta circulan de 3,000 a 8,000 vehículos, ¿no? La carretera clase 2, esta justamente tiene un TPDA de 1,000 a 3,000 vehículos. En la carretera clase 3, aquí va a haber una circulación de 300 a los 1,000 vehículos. Clase 4 no va a superar los 300 vehículos. Y la carretera clase 5 por menor a los 100 vehículos. Por eso ustedes pueden ver que en muchas de las ocasiones no es que hay un descuido de la política del Estado, ¿sí? Sino más bien es en base a estos factores que los determinan, ¿no? Como ustedes pueden ver, les he mostrado el mapa de las vías y acá también, antes de olvidarme, existe un dato respecto de lo que es la tabla de pesos y dimensiones, que justamente, no sé, se me está escapando acá al momento. Pero bueno, ya creo que veremos la próxima clase, sí, porque esa corresponde al tema